Buenos días. Buenos días. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34 al 40. Para tener la lectura bíblica de esta mañana. Sabemos que Dios es inmutable, sabemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia en relación a su pueblo, en relación a las demás naciones. Y sabemos y creemos por fe que el santo libro de Dios es su bendita voluntad y creemos lo que está escrito aquí. Y creemos que lo que ha pasado, como dice Eclesiastés, sigue pasando y seguirá pasando. Con ese entendido de que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, vamos a dar lectura, hermanos, a lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 al 40. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que habría de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás a ella. Está hablando Moisés. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar. Vamos a titular esta meditación: Volveos al desierto. Así vamos a llamar: Volveos al desierto. Cada uno de los que estamos aquí presentes y cada uno de los seres individuales, el ser humano, tiene una apreciación, una percepción distinta de Dios. No hemos llegado todos al mismo conocimiento ni al mismo sentir de Dios. Cada quien piensa o visualiza un Dios distinto. Algunos pensamos que Dios se conforma con lo poco que uno le pueda dar, o con lo nada que uno le pueda dar. Algunos pensamos que Dios, al ser un Dios de amor, Dios de gracia y misericordia, soporta y aguanta todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, todo lo que uno piensa. Y decimos: sigue siendo mi Dios, porque así lo pienso yo. Esa es la manera de entender a Dios de cada uno de nosotros. Pero Dios, en sus singulares y en su particular característica, sí es un Dios de perdón, sí es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y hemos entonado el canto donde dice: seguiré donde tú me guíes, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Y cuando somos rebeldes a ese seguir, a donde Dios quiere que estemos, Dios quiere que estemos en un lugar, Dios quiere que hagamos ciertas cosas. Y cuando desobedecemos, entonces Dios se molesta, entonces Dios se enoja, entonces Dios se llena de ira contra quien sea, de todos aquellos que desobedecemos a Dios. Dice Moisés: también conmigo se airó Dios. Y Moisés fue el libertador, y Moisés fue el que se enfrentó a Faraón, y Moisés fue el que sacó al pueblo con mano fuerte y poderosa de Dios, al pueblo de Israel de Egipto. Y aún así Dios se enojó con él y no entró a la tierra prometida físicamente. Pero hay un sentido espiritual en esto que hemos leído, entendiendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando Dios menciona aquí en la Biblia que se enojó y que juró diciendo que no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, es necesario que cada uno de nosotros meditemos
en nuestro comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios, en cómo vemos a Dios, cómo vemos si Dios soporta lo que yo hago y aún así Dios me sigue considerando para la Canaán espiritual, para la Canaán celestial, o me dirá lo mismo, volveos al desierto. Vamos a hacer dos asuntos, hermanos, son dos preguntas. Una de ellas es, ¿para quién son estas palabras? Volveos al desierto. Y la otra sería, ¿qué significa volver al desierto? De un pueblo que ya fue libre, un pueblo que estaba esclavizado en Egipto y fue libre y aún encontró en Dios, volveos al desierto. No a Egipto, al desierto. Pero eso va a ser nuestro segundo asunto. Primeramente, ¿para quién son estas palabras? ¿A quién Dios le dice? Cuando dice, pero ustedes volveos e ir al desierto, camino del Mar Rojo, versículo 40. Y Dios le dice esas palabras a todo aquel que es rebelde, a todo aquel que no obedece, a todo aquel que no se somete, a todo aquel que no se sujeta al mandamiento, a la palabra de Dios, a la orden, a la indicación, al mandato, a la esperanza, a la promesa que Dios ha dado. Dios les dio una promesa y estaba por cumplírselas. Dios les dijo, ustedes son pueblo que están esclavos, no tienen tierra, yo les voy a dar una tierra por heredad. Estaban a punto de llegar a la Canaán, a aquella tierra que fluye leche y miel. Habían mandado a unos espías a examinar la tierra y llegaron los espías y dijeron, ciertamente es buena tierra, porque grandes productos de la tierra da. Traían unos grandes racimos de uva y grandes frutas. Es una buena tierra para eso. Pero también es una tierra donde hay muchos peligros, donde están los gigantes, donde están los hijos de Anak. Y hemos visto muchos peligros y la verdad es muy difícil tener esa tierra. Es muy difícil vivir en esa tierra. Dijeron aquellos 10 espías que hablaron a la gente y al pueblo, intimidándolos, dijeron todas esas cuestiones. El pueblo, cuando escucha aquello, empieza a rebelarse, empieza a oponerse, empieza a no querer aceptar el regalo de Dios. Estaban a un día, estaban a millas, a kilómetros, a metros de tener una heredad para ellos, que no tenían nada, eran esclavos, eran sujetos a lo que Faraón les ordenaba y les decía. Y estaban a nada, hermanos, a nada de tomar posesión de la tierra prometida. Pero fueron rebeldes al mandato de Dios. Y Dios les dijo, volveos al desierto. Nosotros estamos en esta situación. Nosotros estamos por heredar la Canaán celestial, la Canaán del cielo, la Canaán eterna, la Canaán donde fluye leche y miel, la Canaán donde vamos a vivir eternamente. Pero depende de nuestro comportamiento. O heredamos la eternidad o volvemos al desierto. Ya no a esclavitud, ya no al mundo, al desierto. Que en el significado, cuando veamos, vamos a ver lo que significa. Pero por lo pronto Dios les dice a todos aquellos que sean rebeldes, y sin importar cuál sea su función, sin importar cuál sea su trabajo, si eres rebelde a Dios, dice, volveos al desierto. Hay un momento, hermanos, donde Dios se cansa, donde Dios se molesta, donde Dios dice, hasta aquí soporto, hasta aquí está mi paciencia, hasta aquí está mi longanimidad, porque veo tu terquedad, tu obstinación, que te estoy diciendo, sube, posee la tierra que tienes, pues sube, está todo puesto para ti, está el banquete para ti, pero no vas, pero no quieres, pero objetas, pero pones 1 y 1000 pretextos, que si esto, que si aquello. Dios dice, quiero que estén reunidos, pero es que hace frío, pero es que el horario, pero es que esto, pero es que lo otro. Siempre pretextos, tras pretextos, y va a haber un momento en donde Dios se va a cansar. Va a haber un momento en donde Dios va a emitir juicio para nosotros, si es que seguimos obstinados y tercos a no querer obedecer la bendita voluntad de Dios. Dice ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 26, Dios le dice esas palabras a todo aquel que es rebelde. Dice ahí, vamos a leer desde el 19, hermanos. El 19 dice, y salidos de Oreb es el sistema de montañas, donde estaba Sinaí, la montaña específica. Salidos de Oreb o de Sinaí, anduvimos
todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Llegamos hasta Cades Barnea la frontera, para cruzar y llegar a Canaán. Era la frontera. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra y en su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de vuestro Dios. La tierra que estamos por heredar es buena, es el cielo, es eterno. Pero Dios quiere que uno sea obediente, que no sea rebelde. No podemos tener la tierra prometida fuera de la iglesia, eso es algo imposible. Es algo que no se puede lograr. Es algo que no está en contra de la armonía y del gusto y del deseo de Dios. Para llegar a la tierra prometida tenemos que estar dentro de las cuestiones espirituales de la iglesia, a donde nosotros vamos, donde nosotros nos reunimos, porque fuera de aquí no se puede, no se logra, no se va a hacer. Y Dios quiere que estemos aquí, pero a veces somos rebeldes y ponemos pretextos y ponemos un sinfín de cosas de antemano. Lo que estamos por heredar es el cielo eterno. Debemos de considerarlo grandemente, y se nos ha sido dado completamente. Y obviamente cuando vemos esta parte de la Biblia y vemos cómo Dios se molesta y se enoja, y uno dice, caray, si el sacrificio de Jesús es superior a lo que hizo Moisés, si lo que hizo Jesús, si el Señor Jesús es superior a Moisés, ¿cuánto más se enojará mi Dios conmigo si yo me opongo, si yo soy terco, si yo soy obstinado? Si obviamente la sangre de Jesús tiene más poder todavía que el poder que tuvo Moisés. Si tuvo la obediencia de Jesús, es más la obediencia a Moisés. Si con este pueblo que Moisés lo sacó, Dios se molestó con el pueblo que soy yo, que Jesús me sacó, ¿cuánto más se va a molestar si soy rebelde? Si me opongo a la indicación del mandato de Dios. Entonces Dios me va a decir esas palabras, volveos al desierto. Palabras fuertes, palabras que van a lastimarme eternamente. Porque el volver al desierto indica no tener ya la oportunidad de volver a entrar a Canaán. Porque esta mala generación que lo que hemos leído, esta que Dios le dice a esta mala generación, que vieron las maravillas, los prodigios, el portento, los milagros de Dios, y aún así fueron rebeldes. Nosotros hemos visto también, hermanos, el poder de Dios en nosotros. Hemos visto cómo Dios nos ha transformado. Hemos visto cómo Dios ha cambiado nuestra vida, nuestros pensamientos. Y Dios nos dice, te quiero dar una eternidad, te la voy a regalar. Lo único que tienes que hacer es subir y tomarla. Sube, tómala, es posesión tuya, camina, no te detengas. Pero no, seguimos con esa rebeldía. Y mientras sigamos con esa rebeldía, Dios nos va a decir, volveos al desierto. Rebelde es aquel que desobedece el mandato de Dios. Rebelde es aquel que muestra un orgullo mundano. Dios me dice, congrégate, reúnete, estudia, ora, haz el bien, perdona, soporta a lo que son los hermanos, porque también te soportan a ti. Pero cuando uno tiene un orgullo en el mundo, un orgullo del mundo, uno dice, ¿por qué perdono? ¿Y por qué soporto? ¿Y por qué aguanto? ¿Y por qué esto? Entonces cuando uno quiere hacer lo que uno quiere, lo que se le viene en gana a uno, y Dios dice, te doy la Canaán espiritual, celestial, para que sea tuya, pero obviamente tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha mencionado, y el orgullo tiene que estar fuera de nosotros porque lo vamos a poseer. Y si tenemos que someternos a estar aquí, tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo por gusto. Cuando hay ayudas gubernamentales,
becas para los estudiantes. Uno va y se forma y dura horas ahí formado, porque espera ese beneficio. Y ahí está, parado, formado, esperando el beneficio económico que el gobierno nos va a dar. Y no hay peros, no hay objeciones. Estamos allí, cansados, pero estamos allí. Hace frío, pero estamos allí. Nos vamos temprano para ganar fila, pero estamos allí. Y Dios nos dice, no te voy a dar un beneficio económico, te voy a dar una vida eterna en los cielos. Pero a veces nosotros nos oponemos y decimos, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué tengo que...? Y es cuando ese por qué está reflejando un orgullo en nosotros. Y Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si uno se somete a una larga fila para recibir un apoyo económico, ¿por qué no someterse a los mandamientos de Dios que son buenos para nosotros? Pero va a depender de cada uno la percepción que tenga uno de Dios. Va a depender de cada uno cómo vea uno a Dios. Si uno piensa que con el hecho de que venga o no venga, asista o no asista, Dios está contento, entonces así sigo. Pero si yo veo que Dios es un Dios que me exige y que quiere y que desea mi permanencia constante, tengo que hacerlo. Pero todo depende de cómo yo vea a Dios. Ellos jugaron mucho con Dios. Ellos probaron mucho a Dios. Ellos pusieron mucho a prueba a Dios. Lo llevaron al límite. Hasta que Dios dijo, están a metros, están en Cades Barnea, brinquen, ya. Pero bueno, mandaron espías, está bien, ya les dijeron, ahora suban, nada más suban, tómenlo de ustedes. Pero fueron rebeldes y no quisieron tomar ese regalo de Dios. Por lo que el orgullo tal vez que tenían y la rebeldía irrita a Dios, hace molestar a Dios. ¿Para quién son esas palabras, hermanos? Son para todo aquel que es rebelde. Son para todo aquel que murmura contra Dios. Murmura contra Dios. El versículo 27, Deuteronomio 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. El pensamiento que tenían estas personas de Dios, cómo veían a Dios, murmuraron diciendo mentiras de Dios. ¿A poco Dios los iba a aborrecer? ¿A poco Dios los había sacado de la tierra de Egipto para entregarlos en manos del amorreo para destruirlos? Dios los había sacado de esclavitud para darles una tierra por heredad, porque ellos no tenían. Dios nos ha sacado a nosotros de esclavitud para darnos una vida eterna. ¿Cómo hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos de Dios? Sentimos que Dios es un Dios duro, un Dios que es inflexible, un Dios que no nos ama. ¿Acaso murmuramos contra Dios como ellos que murmuraron? Y dice la carta a los Corintios que quedaron tendidos en el desierto todos los que murmuraron contra Dios. ¿Acaso no vemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre? ¿Acaso no vemos que Dios es inmutable? Y que si yo murmuro contra Dios diciendo mentiras de lo que es Él, me va a pasar lo mismo y no tengo temor, no tengo miedo, no me angustio por eso. Dios no quiere destruirnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice el libro de Jeremías, yo tengo pensamientos superiores a los de ustedes. Ustedes piensan aquí, yo pienso más superior a ustedes. Pero ustedes ven todas las cosas, nada más lo que tienen enfrente. No vemos todo el contexto alrededor, ni el futuro, ni el pasado. Y Dios sí lo ve. Y ellos murmuraron contra Dios. Y dijeron mentiras. Porque eran mentiras las que estaban mencionando. Porque Jehová no los aborrecía. Porque Jehová no los odiaba. Pero tenían que pasar un proceso. Nada más era trasladarse de donde estaban, de Oreb, Cades Barnea, llegar a la tierra prometida, y ya era todo lo único que tenían que hacer. Y ni siquiera pudieron cumplir con ese trayecto. Era muy simple. Como simple es venir a la iglesia, hermanos. No es complicado, no es oneroso. Como simple es orar, es hablar. Como simple es cantar. Dios no pide grandes sacrificios. Dios no nos está pidiendo algo complicado que le vayamos a ofrecer o que le vayamos a dar. Lo que Dios nos pide es algo sencillo, pero también nos pide que sea de corazón. Pero ellos murmuraron contra Dios diciendo mentiras. Murmuraron criticando, juzgando a Dios. Dice, ¿por qué Dios nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Creyéndose que lo que estaban viendo, y no lo vieron, nada más se los dijeron, nada más les dijeron eso.
En la tierra de Canaán habita el amorreo, habita Anac con sus gigantes. Y nada más porque les dijeron eso, ya, no Dios, ¿por qué esto? No Dios, ¿por qué lo otro? No Dios, ¿por qué permites? Y cuando uno tiene ese pensamiento, pero es que ¿por qué Dios? Es que ¿por qué Dios? Está uno murmurando contra Dios. Cuando Jesús dijo, ¿para qué me mandaste al cielo? Para que me vinieran a dar latigazos. Para eso me mandaste al cielo, para que me dieran escupitajos en el rostro. Para eso me mandaste del cielo a la tierra, para que vinieran a traicionarme, para que se burlaran de mí. ¿Cuándo escuchamos una queja del Señor Jesús? Nunca murmuró contra su Dios, sino que dijo, vengo a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre Celestial. Y este pueblo que fue sacado de esclavitud empezó a murmurar contra Dios, diciendo mentiras de Dios, criticando a Dios, juzgando a Dios, sintiéndose superiores. ¿Por qué? Porque ellos piensan así, si yo sea Dios, ¿para qué los hago trasladar y para qué los llevo? Les llevo, los agarro, los pongo en un lugar donde no hay amorreos, donde no hay gigantes. Estaban juzgando y sintiéndose superiores a Dios y poniendo en duda la capacidad y el poder que tenía Dios y que tiene Dios, poniéndolo en duda completamente, y murmuraron contra él. Y esas palabras, volveos al desierto, Dios se los dice a quienes murmuran contra Dios, a quienes murmuramos contra Dios. Y Dios en un momento, hermanos, se cansa. Dios en un momento llega a su límite. Dios en un momento se llena de ira contra su pueblo. Estamos hablando contra su pueblo y nosotros somos su pueblo. Lo único que tenemos que hacer es alabarle, adorarle, obedecerle sus mandamientos. Algo que es bueno para el cuerpo, para el alma, para la economía, para los sentimientos, para las emociones. Es bueno todo lo de Dios, pero a veces no lo vemos así. Y empezamos a murmurar, y todo aquel que murmure, entonces recibirá esas palabras. Volvemos al desierto. ¿Para quién son esas palabras? Esas palabras son para el que es rebelde, para el que murmura contra Dios y para el que vive con miedo, para el que vive con temor en esta vida. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 28 y 29, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Una ciudad hasta el cielo amurallada, no se puede. Pero bueno, así lo habían dimensionado el peligro que había, meterles miedo. Dice, también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac son aquellos gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Pero este pueblo ya estaba inundado de miedo, o tomaron como pretexto lo que les habían dicho para sentir que no podían, para poner a Dios como un Dios que no los iba a poder proteger de todo esto. Y vivían con miedo, vivían con ansiedad, estaban con ansiedad, con zozobra. Y todavía a veces eso pasa en nosotros. A veces estamos con ansiedad de que, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo lo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a poder pagar aquello? Y esto y lo otro. Estamos con ansiedad del día de mañana. Y Dios nos dice, no vivan con esa ansiedad. No vivan con ese miedo de lo que va a pasar mañana. No sean como este pueblo. Este pueblo fue atemorizado grandemente. Sintieron un gran horror de todo lo que les habían platicado. No lo habían visto. Fueron 12 espías y 10 de ellos hablaron maravillas de la tierra prometida, pero también hablaron de una realidad, que era un pueblo donde estaban los amorreos y los gigantes. Sí, no les dijeron mentiras, sí, pero ellos no lo vieron. Ellos no vieron lo que había allá, pero ellos vivieron con un miedo porque obedecieron más al hombre, a los 10 espías, que a Dios. Habían visto el poder de Dios. Dios los había sacado de Egipto por medio de 10 plagas. Vieron el poder de Dios, vieron lo que pasaba en Egipto, y donde ellos estaban no pasaba nada. Vieron eso, esas maravillas que nosotros no hemos visto más que solamente por el texto sagrado. Pero ellos sí lo vieron. Y resulta que fueron salvos también del primogénito, y vieron cuando salieron, y vieron cómo la nube de fuego, vieron cómo el torbellino de fuego, y vieron cómo la nube los cuidaba, los protegía.
estando atrás, estando arriba y estando al frente el ángel de Jehová. Y como nunca en toda la noche el pueblo de Egipto los pudo alcanzar, porque había una barrera. Y vieron cómo el mar rojo se abrió con ese poder tan grande y fascinante que tiene Dios. Y resulta que cuando les dicen, en la Canaán ahí está el amorreo, están los gigantes, y vieron el poder de Dios, y ven más el poder del gigante y el amorreo que el poder de Dios. Es decir, Dios está viendo, es decir, Dios les dice, ¿no vieron cómo los saqué? ¿No vieron cómo los liberé? ¿Quién es el amorreo para mí? ¿Quién es Anac para mí? Si ustedes consideraban a Faraón una persona muy imponente, muy fuerte de que no se pueda derribar, ¿ustedes creen que no puedo derribar a Anac y a los amorreos por ustedes? Pero tuvieron miedo y no quisieron subir y vivieron con miedo. Y Dios no quiere que haya miedo en nosotros. Dios no quiere que haya temor en nosotros por el día de mañana, por el a ver qué hago. Dios no quiere que seamos así. Dios dice, yo soy un Dios fuerte y poderoso, que hago y deshago para mi pueblo y que le doy lo mejor para mi pueblo. Pero este pueblo, a pesar de que había visto todas esas maravillas, pusieron más el poder de los gigantes que el poder de Dios. Dijeron, Dios no va a poder con esto. Si Dios pudo con Faraón, no, Dios no va a poder con esto. Y nos vamos a ser destruidos. Y vivieron con miedo y con temor. Tenían mucho temor. Y creyeron más al hombre que a Dios mismo. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 31, allá atrás. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 31 al 33, dice la Biblia así. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra pues pasamos para conocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y ellos pusieron más en alto el poder de esos pobladores de esa tierra que el poder de Dios. Creemos que Dios no puede hacer todo por nosotros. Sí puede. ¿Por qué dudar? ¿Por qué decir esto no? ¿Cómo le hago aquí? Y ellos les hablaron mal. También dice la gente que les hablaron mal. Dijo, no, allá es imposible vivir. Le creyeron. Entonces era posible vivir en Egipto. Ahí sí era posible vivir. Ahí sí, ahí vivían bien, esclavizados por Faraón y por todos ellos. Ahí sí. Y donde Dios les había mencionado que tenían que ir, y Dios no les dijo, ustedes nada más vayan y poséanla, tómenla. Yo voy a quitar todo eso de ustedes. Pero tuvieron miedo. En Deuteronomio capítulo 2, capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice, oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas, Deuteronomio 9 del 1 al 3, desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Ya has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Pero no creyeron en eso y vivieron con un gran miedo, como un pueblo arratonado, como un pueblo cobarde, como un pueblo que dijeron, no, para eso nos sacaste de Egipto. Y fueron muchas las ocasiones donde se quejaron, donde estuvieron de tercos y obstinados, rebeldes, murmurando y con miedo, hasta que Dios dice, no quieren ustedes lo que yo les estoy ofreciendo, lo que les estoy dando, entonces volvemos al desierto. Así no. Para entrar a la Canaán espiritual, a la Canaán celestial, para que nosotros entremos al cielo, tenemos que entrar obedientes, no rebeldes. Tenemos que entrar agradecidos, no murmuradores. Tenemos que entrar con valentía, porque solamente los valientes son los que toman el reino de lo que es el Señor Jesucristo. Y porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía.
Cuando un cristiano se acobarda ante los problemas, ante las situaciones, él está diciendo a Dios que el Espíritu Santo que nos ha dado es un Espíritu que nos mantiene como cobardes cuando tenemos que ser valientes. Y Dios nos dice: no temas, yo estoy aquí, que te sostengo, que te ayudo. Y tú no vas a hacer nada, tú no vas a obedecer. Yo voy a destruir, yo voy a quitar, yo voy a limpiar. Tú nomás obedeces. Pero este pueblo, hermanos, tuvo miedo. Y a este pueblo Dios les dijo: volveos al desierto, id al desierto, camino del mar Rojo. El poder de Dios, que Dios había manifestado en ellos y que habían visto ellos, se les había olvidado. En poco tiempo se les había olvidado todas aquellas maravillas que Dios había hecho. Habían sido olvidadizos. Y uno piensa: no podemos olvidar el poder de Dios. Yo era antes así, y hoy soy así, no por mí, por el poder de Dios. ¿Cómo voy a olvidar ese poder que Dios está en mí? Tiene uno que continuar y seguir adelante, si es que realmente queremos algún día estar en el cielo. Está todo sencillo, está todo puesto en bandeja de oro, en bandeja de plata, como queramos verlo. Lo único que tenemos que hacer es seguir a donde Él nos vaya mandando, sin rebeldía, sin murmurar y con valentía, como debe de ser los hijos de Dios, demostrar que somos hijos de Dios, porque lo que nos espera es una eternidad en los cielos. Pero también, si somos rebeldes, si murmuramos, si vivimos con miedo, lo que nos espera es un desierto eterno. Cada uno va a decidir lo que uno quiere, y lo que uno decida hay que trabajar y hay que hacerlo. Si decidimos ir al cielo, hay que trabajar. Dios pone las condiciones, los mandamientos para eso, y es algo maravilloso que puede estar uno en el cielo, y es algo también bonito ser obediente a Dios. Nos queda una pregunta: ¿qué significa volveos al desierto? Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Dios los bendiga a todos.